Planners, ¿cómo están? Otra vez, una nueva semana. Aquí Ricardo en Academia R Labs, como todas las semanas, dándoles un programa nuevo, información de primera mano para que ustedes sigan siendo planeadores mejores en el tiempo. Sigan fortaleciendo sus habilidades, sigan teniendo información, sigan teniendo casos reales de operación para que ustedes mejoren más. Quiero hablar sobre las ventas y las operaciones. Pero ¿saben cuál es lo interesante? De que cada quien tiene su punto de vista. Cada uno espera una cosa del otro y viceversa. Entonces vamos a tratar ese tema, lo vamos a poner en la mesa como debe ser, con dos personas expertas que nos va a poner en blanco y negro qué espera uno del otro y también qué no debe hacer el uno del otro. Y eso termina siendo información importante para seguir formándonos. Porque la técnica está bien, el modelamiento también está bien. Debemos aprender, eso no lo vamos a dejar a un lado. Pero lo que nos hace fuertes como profesionales y con habilidades blandas bien planteadas es que conozcamos estos casos reales y ellos están dispuestos a revelar, a poner en la mesa qué debemos considerar de cada una de las áreas para que nosotros como planeadores seamos mejores. Modelemos con la realidad y tengan por seguro que durante la trayectoria del programa van a compartirnos información interesante para que ustedes lo hagan con confianza. Tomen decisiones sobre sus planes con confianza. Muestren los números con confianza, porque al final, si la restricción es fuerte en las capacidades y no atendemos el volumen, nuestra responsabilidad es ponerle en la mesa. Sustentada. Acuérdense, principio, todo sustento tiene un respaldo. No podemos solamente modelarlo y exponerlo, sino un sustento bien claro. Y eso nos va a llevar a otro nivel como planeadores. Así que tengo a dos invitados, dos samuráis expertos en cada área, para que podamos hablar de ciertos aspectos del S&OP, cómo se desenvuelven en cada uno y qué espera del uno del otro para que esto se alinee, con casos y ejemplos para que ustedes puedan ser mejores. Quiero agradecerle mucho porque ya somos 628 suscriptores en el canal y seguimos incrementando esos views, y también de mi parte pues van a tener mejor contenido y vamos a ir mejorando por ustedes. Si quisiera pedirte ahora, como has sido espectador constante de nuestro programa, dale aquí un clic a la campanita, dale un clic a suscribir para que así sigamos subiendo esta audiencia bonita que se está construyendo como comunidad para ser mejores. Y no se preocupen, a todos los que me agradecen por las herramientas, por las presentaciones, por todo lo que me piden, yo lo hago con mucho cariño y mucha transparencia porque al final debemos ser mejores. Sin más preámbulo, quiero darle una cordial bienvenida a dos expertos, uno comercial y otro en operaciones, para que esto fluya. Y este programa se llama El Debate de Ventas y Operaciones. Bienvenido, José Luis. Andrés, ¿cómo están? ¿Cómo estás, pana? ¿Qué dices? Yo muy bien, oye, gracias por apoyarme en esta idea. Vamos a hacer el primer debate entre dos grandes procesos en una compañía y quiero presentarlos ante toda la audiencia porque ustedes tienen mucha experiencia y mucho que aportar. Por eso cuando les comenté, vamos a hacer esta idea, vamos a hacer este programa, me tiene muy emocionado porque quiero darle una forma y seguro le va a gustar a los chicos, ¿no? Chicos, quiero presentarles José Luis Delgado, pues ya la segunda vez que José Luis está en el canal, así que él también, con él grabamos un programa del camino cuando lanzas un proceso S&OP en una organización y cómo ganar rápido. Y eso ha tenido bastantes reproducciones. Y José Luis, pues experto en operaciones, es un coach certificado, forma gente, y también es asesor internacional de temas de operaciones, de procesos y también comerciales. Así que gran background que tiene José Luis y hoy nos acompaña nuevamente para hacer este segmento. Y Andrés, también un coach certificado, experto comercial, formador de profesionales y tiene mucha experiencia en este tema de planificación y administración de operaciones y grandes equipos comerciales, así que considero que tengo a los mejores aquí ya. Así que aprovechemos, chicos, estos minutos que vamos a hacer para que finalmente los únicos beneficiados sean ustedes. Empecemos con esto porque quiero darles rápidamente el contexto de lo que vamos a lograr. Ventas y operaciones. Andrés va a ser el representante de ventas y José Luis Delgado el representante de operaciones. Entonces quiero entrar en el tema preguntándole a ustedes, chicos, a ustedes mis panas. Primero, quiero saber de parte de ustedes, desde su punto de vista, desde su perspectiva como expertos del proceso, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan para poder sincronizar las operaciones? Imagínense que están en la ejecución, ya, ejecución pura, pero en su día a día, ¿cuáles son esos desafíos, tanto desde ventas como operaciones, que se enfrentan para que esto se sincronice?
Dale, perfecto. Mira, yo lo veo desde dos perspectivas importantes. El desorden que te puede traer no planificar, no enfocarte en los detalles. Y por otro lado es la falta de comunicación entre dos áreas, porque por más planes que tú quieras hacer, más cosas que quieras desarrollar, si tú no te pones de acuerdo con la otra parte, que es la que en el caso de operaciones, es la que te provee del servicio como cliente interno del producto que tú vas a comercializar, si hablamos de manufactura de productos de consumo masivo, es un problema porque yo tengo una expectativa, no alineamos criterios, no alineamos lo que operaciones puede hacer y yo como vendedor puedo vender el cielo y la tierra, pero si operaciones no, yo no entiendo y me pongo en los zapatos de operaciones y ellos tienen una capacidad limitada, la planta tiene una capacidad limitada y no me pongo en esos zapatos, yo voy a vender humo finalmente o voy a vender una promesa que al final va a ser incumplida. Y la típica, ¿no? Que cuando ya la papa quema, buscamos es culpables en vez de haber hecho un trabajo previo que era sentarnos y de una manera inteligente ponernos de acuerdo. Yo lo veo desde ese punto. Muy bien, José Luis, ¿cuál crees que son los principales desafíos en este día a día? Primero saludarte y agradecerte, Ricardo. Muchas Gracias gracias. por una vez más poder estar en tu programa. Definitivamente el riesgo más grave que existe es el no cumplirle al cliente, ¿sí? Dicho eso, lo primero que hay que buscar siempre conciliar es tener claridad de qué es lo que el cliente realmente quiere. Y eso conlleva a que nuestros amigos comerciales, en este caso representado por Andrés, todos esos insights, toda esa magia, todo ese conocimiento de mercado que siempre dicen tener, lo transformen y lo comuniquen en planes y en acciones claras de qué es lo que el cliente quiere y qué es lo que el cliente espera. Porque teniendo un buen input de información, las operaciones se pueden preparar para poder desarrollar y tener listo lo que el cliente desea. Y en caso de que existiese alguna restricción para poderle cumplir al cliente, poder tener esa información con antelación, poderle informar y darle esa retroalimentación al cliente del posible problema, posible retraso o situación que pudiera llevar a un incumplimiento o a un cumplimiento parcial de la promesa de servicio hacia el cliente. Realmente en las empresas no trabajamos para incumplirle al cliente, pero puede llegar a ocurrir cuando no tenemos capacidades, como lo dijo Andrés hace un momento, o Ujú. puede ocurrir cuando la demanda sobrepasa las expectativas que el negocio tenía para el momento también. Y ese Ok. es un problema hermoso, ¿no? Las empresas tienen ese tipo de problemas, que la demanda sea más grande que lo que yo estoy produciendo, por eso significa que estamos creciendo. Ahora, por ejemplo, yo voy tomando nota porque quiero hacerlo bastante a la medida para la audiencia. Capacidad limitada. Me gustó mucho el vende humo. La verdad que eso es una realidad. Cuando uno dice va a prometer y no lo tiene. Y los riesgos de no cumplir. Vamos a decir, José Luis dice no cumplir, todos esos riesgos nos presionan. Y son problemas bonitos, ¿no? O entregar parcial. Al final entregaste, pero si no es todo, lo que dijo Andrés al inicio, pues se termina cayendo. Entonces, ¿cuál ha sido un caso real, Andrés, que has vivido no digamos la compañía si no se puede, ¿no? Pero un caso real que ha dado, que nos ha llevado a esto. Por ejemplo, que comercial dice, prometo y no cumplo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de eso y cómo lo administraste como experto con tu equipo o si tú mismo lo viviste? Y también, José Luis, después de Andrés, un caso real, que cómo lo pudiste manejar y a pesar de que son adversidades que se dan y siempre se dan, pues cómo lo llevaste al menos a aplacarlo, que no sea tan grave, porque igual incumplimos, pero que no sea tan grave. ¿Cómo le diste la vuelta? Hay un montón de casos, ¿no? Yo te voy a presentar dos casos rápidos. Uno donde prometió el área comercial y poniéndome en esos zapatos, prometimos, y lo voy a decir a título personal, se prometió como área de ventas determinado volumen de ventas. Vino a la fábrica, no voy a especificar marcas ni productos, Ujú. y se puso a producir como loco, porque la promesa era que con este producto la vamos a romper. Dale. Y dale, pero produce, pero tenme el producto, pero ténmelo, ténmelo, ténmelo. Y cuando llegó el momento de la hora, la comercialización no fue lo que se esperaba.
y terminó ese producto quedándose en la bodega apilado por torres de torres de torres, montañas de productos, y a la final del día se pudo haber solucionado quizás de diferentes maneras. Uno, si estás lanzando un nuevo producto al mercado, no has hecho un buen focus group, no has hecho una buena encuesta de preferencia de marcas o sabores, etcétera. Si no hubo ese trabajo previo por el lado comercial, llámese marketing, trade y ventas, lo más prudente era haber iniciado, como dijo José Luis, ¿no? De menos a más. Y bonito problema es cuando tienes que acelerar la producción y traer más producto para el mercado porque la estás rompiendo. Pero cuando sucede lo contrario, es una serie de inconvenientes porque financieramente tienes producto tirado ahí. No está rotando, se está echando a perder si es un perecedero. Y tienes que comenzar a tener estrategias donde comienzas a regalar plata. ¿Qué quiere decir regalar plata? Tienes que lanzar promociones, abaratar el costo y terminas teniendo una serie de efectos dominó terribles. Y por otro lado, cuando es diferente y quieres lanzar un producto al mercado, todos se alinearon por el área de producción, te tienen el producto listo, empaquetado, hermoso, precioso, sin fallas. Y como comercial, ya para el lanzamiento del producto, que eso también me pasó y en más de una ocasión, que cuando tú ya como comercial operativo ya estás listo para lanzar todo al mercado, te falta el lanzamiento, es un fracaso. ¿Por qué? Porque cuando lo lanzaste no tenías todos los materiales que necesitabas, lo colocas el producto en una tienda, el vendedor hace el esfuerzo de colocarlo en una tienda y por falta de planificación atrás no hay el comercial, no hay el POP, no hay la promoción, nada que ate y que le grite al consumidor que aquí estamos con este nuevo producto. Y termina también siendo un fiasco porque se queda en la tienda y la típica del tendero es, no, pues no me rota. Entiendo. Entonces tienes esos Bueno, dos lados, ¿no? chévere. Ahora, pero importante ahí, ya metida en ese rollo, de ese caso, ¿cómo lo aplacaste? ¿Cómo lo hiciste menos impactante para la compañía, para que no rompa tanto valor? ¿O es el Mira, tema por del ejemplo, promociones? ¿Cómo lo llevaste al mínimo impacto? mira, lo que tocó, por ejemplo, en el caso de esta marca que se quedaba estancada porque hubo mucha promoción, había que reinvertirle, lamentablemente, ahí es cuando te digo que entras en costos que no puedes evitar, reinvertirle en promoción, hacer más activaciones, dar una mayor cantidad de obsequio de ese producto en particular para que se comience a mover y la gente comience a probarlo. Entonces, quizás hacer Ah, cosas que si las hubieras hecho desde un inicio o si hubieras salido con un volumen más pequeño, la discusión era otra. Y por el lado de la colocación de la marca, nosotros como ventas operativas, nuestra labor llega cuando ya pones el producto en la tienda bien exhibido con todos los juguetes. Entonces, muy, cuando te faltan los juguetes, tiene que venir la inventiva y la creatividad de ventas para que en el punto de venta dices, oye, si no tienes un POP que anuncie que tienes este nuevo producto, al menos ponlo en la percha caliente, ni siquiera en la fría si estamos hablando de alguna bebida. Entonces, ponlo en la percha caliente para que el cliente lo vea. Y ahí lo ves al vendedor doblando otro POP para ponerle un precio, nuevo producto y hacer un POP improvisado hasta que llegue el material correcto. ¿Para qué? Para poder gritar que existe ese producto. muy bien, vale. Dale, José Luis. Mira, siguiendo la línea que nos habla Andrés, Don Villa, es bastante común encontrarnos con planes comerciales, vende humo, y ese humo está basado en esa magia o en esa experiencia que tienen los comerciales para pensarlo, para hablarlo, pero no plasmarlo en planes de acción extremadamente claros para la ejecución. ¿Qué termina ocurriendo cuando no tienes esos planes claros? Que todos esos humos, como los hemos llamado en este momento, pasan a ser buenas intenciones. Y creo que todos sabemos que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Entonces, lo que hay que hacer es a esas intenciones ponerles brazos y piernas, que son los planes que vamos a desarrollar, y sobre esa base vamos a ir midiendo permanentemente la ejecución para ir tomando incluso acciones que nos permitan prever cualquier desviación, sea positiva o sea negativa, y tener una mejor respuesta hacia el cliente. Y vuelvo a insistir en el cliente. Esto no se trata de lo que quiere el dueño o el que se cree dueño de la empresa, porque él no es el dueño de la empresa, él es el accionista, ¿sí? El dueño de la empresa
es el consumidor, el que nos pone los dólares, el que paga por la factura. Ese es realmente el dueño de la empresa, el cliente. Entonces, nosotros sobre la base que debemos trabajar es entender y medir claramente la ejecución de esos planes para entender qué nos está diciendo ese cliente e ir tomando acciones correctivas en el camino. Nada está escrito en piedra, las operaciones no están escritas en piedra. Puede existir flexibilidad, pero ¿qué es importante conocer? ¿Cuáles son los lead times? ¿Cuáles son esos tiempos mínimos que hay que esperar sí o sí para poder hacer cualquier cambio de timón? Es como un barco inmenso. Un barco inmenso no es que tú giras el timón y te dio vuelta 90 grados en 1 metro, no. El barco necesita cientos de metros para girar 90 grados después de que pegaste el tirón de timón. Eso es lo que necesitamos entender alrededor de toda la cadena, y cuando lo entendemos vamos a tener mayor claridad de cómo desarrollar planes de acción contingentes para cualquier variación en ese deseo o en esa necesidad del cliente. Pero la clave en el tema va a ser que nuestros amigos comerciales dejen de vender humos, dejen de vender sueños, y lo que propongan son planes de acción con acciones claves, responsables claves, indicadores claves que van a tener una correcta medición de ejecución de manera continua. Entre más en línea se pueda tener esa medición, seguramente la precisión va a ser mayor. Ay, mire, dos puntos de vista interesantes. Yo siempre le digo a las compañías o a las personas que tenemos la oportunidad de formar, que aquí estamos viendo un caso donde desde diferentes puntos de vista cada uno tiene su misión. Y si van notando, chicos, mientras vamos haciendo esta conversación, se va marcando clarísimo el tema en operaciones, parámetros de eficiencia. O sea, José Luis lo dice claro, el indicador, que el cumplimiento, los tiempos mínimos, etcétera, etcétera. Pero a veces eso no hace clic con esa efectividad que debe tener comercial y la urgencia que necesita, aunque Andrés lo dijo claro y dijo, tener un plan previo que nos ayude a hacer la estrategia. Hay partes importantes que van a hacerse previamente, por ejemplo, al lanzamiento de un producto. Entonces sale operaciones y pone sus reglas claras también. El reto está en poderlos unir. Pero hasta ahora vamos viendo claramente y casos reales cómo cada eslabón o cada frente, quien se encarga de las operaciones y las ventas, cómo tienen aspectos importantes, pero el reto es unirlos y vamos hacia allá. Entonces, chévere, tenemos los casos. Yo voy haciendo anotaciones porque quiero hacerlo mucho a la medida para la audiencia, con la experiencia, aprovechando su trayectoria, José Luis, Andrés. Ahora, yo voy a decir 4 parámetros importantes que vemos en planeación. Y ustedes me van a decir desde su punto de vista por qué es importante contar previamente con esto, ¿ya? Así sea de ventas o de operación, es importante conocer su punto de vista porque es importante tenerlos previamente o conocerlos. ¿De acuerdo? Entonces voy a decir, digo una palabra y Andrés me dice su punto de vista, termina Andrés y ahí viene José Luis y dice lo mismo. Después yo voy a otra palabra y así, Andrés, José Luis, ya. Entonces, vamos a ir a la primera. Pronóstico de venta. Andrés. Esa debería ser la Biblia, ¿no? Es con lo que arrancas. Mientras más accurate o asertivo seas en ese pronóstico de ventas, toda la cadena se va a ver beneficiada. Excelente. José Luis. Para mí el pronóstico de ventas debe ser la voz del cliente. ¿Qué es lo que el cliente quiere? ¿Qué es lo que el cliente espera? Bien. Segunda, capacidad de planificación de producción. Bueno, desde mi punto de vista ese es el punto de partida para hacer match con la primera que hablamos, que es el pronóstico de ventas. Yo quiero vender 1000, pero la capacidad es 500, entonces no voy a vender 1000. Voy a vender lo que se puede producir. Entonces yo me tengo que alinear a eso y no vender sueños al final del día. Y como dice José Luis, al final del día es lo que pide el cliente. Entonces si vemos y comprobamos, si tenemos evidencia palpable, hechos y datos de que el cliente pide 1000, bueno, pues como dijo José Luis hace un momento, lindo problema para la compañía que tiene que buscar hacer 1000. Pero si inicialmente es 500, tenemos que alinearnos a los 500 y hacer una campaña orientada a 500, no a 1000. Excelente. Vea, excelente, porque sería ideal que así lo tengan claro todos los comerciales, ¿no? Pero vamos a entrar más a fondo, vamos haciendo más inversión. José Luis. Mira, alrededor de esto, para mí hay un tema que es clave. No. Y tiene que ver con tener un accuracy bastante alto, pero un accuracy basado en estas ideas, porque un poco lo que quiero expresar, siguiendo la línea de Andrés, es cuando yo
planifico, yo no puedo planificar solamente en el corto plazo. Cuando yo hablo de capacidad de producción, yo debo arrancar con una planificación macro que está alineada a la estrategia de la empresa y que va a marcar la pauta de cuáles son los crecimientos esperados dentro de la empresa. Luego lo que va a ir ocurriendo es que ese plan de largo plazo lo vamos cortando en tramos un poco más cortos, pero que nos dan la visibilidad adecuada para poder generar esos buffers, para poder generar esos pulmones donde nosotros podamos construir inventario cuando necesitamos construir inventario o dejar de construir inventario y reducir ese costo atendiendo de forma dinámica siempre al cliente, al dueño de la empresa. Entonces, es importante entender que no es que no hay capacidad. Las plantas siempre tienen capacidad. Lo que hay es una mala planificación de cómo yo voy a necesitar esas capacidades. No hay manera en que yo un mes necesite vender 1.000.000 y al siguiente mes necesite vender 100. Esa empresa va a quebrar, porque ¿qué va a hacer con toda esa capacidad ociosa cuando no vuelva a vender 1.000.000? Entonces es importante entender todos en la cadena, porque a veces, no a veces, siempre un vendedor dice, es que la planta no me dio, es que no tiene capacidad. No, sí tiene capacidad. La planta tiene capacidad. Lo que no tenemos es esa flexibilidad inmediata y urgente que por una mala planificación comercial nos quieren volver magos, nos quieren volver mandraques para poder generar en el aire el inventario y el producto que no lo pudieron colocar en el momento que debieron colocarlo. Perfecto, más claro que eso creo que así lo he dicho bien. Pero vamos avanzando, ¿ya? Que eso me lleva a la siguiente. Y me dan su punto de vista, o porque es importante tenerlo presente cuando tienen un área o una administración que hacer de un área. La comunicación interdepartamental. Andrés. A ver, el sentido común es el menos común de los sentidos. Con eso arranco. ¿Por qué? Porque todas las compañías dicen que hay que tener una mejor comunicación, hay que comunicarnos, hay que conversar, hay que dialogar, hay que ponernos de acuerdo y eso es lo que menos pasa. ¿Por qué? Porque viene el presidente de la compañía y dice hay que vender más, hay que generar más ingresos y le dice al financiero tenemos que tener un mejor revenue, nos tiene que quedar un mejor EBITDA. Entonces, cuando comienzan a bajar esas instrucciones y hay que ser más eficientes en la planta, entonces cuando te piden todo eso, todos salen corriendo como hormiguitas desesperadas o como cucarachas cuando las estás siguiendo a ver a dónde se meten para ponerse a trabajar. Cuando debería ser es, a ver, sentémonos todos. Y José Luis lo dijo y para mí yo estoy muy alineado en ese sentido. Pese a ser comercial, yo estoy muy alineado en ese sentido porque he estado en ambas partes. Y se entiende, o sea que, a ver, ¿quieres vender más? Sí, pero ¿cómo vas a venderlo? A ver, una cosa es vender a lo loco y yo creo fielmente en que hay que vender bien. Hay que buscar vender cada vez mejor. Y eso implica, alineadísimo en ese sentido, una planificación. Y si vas a hacer una planificación anual y dentro de esa planificación anual vas a meter una innovación, esa innovación tiene que estar contemplada en un lapso de tiempo para ver el resultado. La famosa prueba piloto, a ver qué pasa, lánzalo en una ciudad principal, qué sucede con ese producto, tuvo buena aceptación. En un país como Ecuador, que tiene 3 países distintos distribuidos en las provincias. Tienes al consumidor de la costa, que es de Guayaquil. Tienes al consumidor de la sierra, específicamente el de Quito. Y de ahí tienes resto costa, resto sierra. Entonces, y todos tienen gustos similares y a la vez distintos. Entonces, todo eso tienes que ponerlo a prueba. ¿Para qué? Para que la planificación no te desborde. Y para eso, finalmente, y con eso concluyo, necesitas hablarlo, hay que conversarlo, tener esas conversaciones duras, frontales, en las que puedes o no puedes, sí puedo, pero de esta manera, mi ventana de servicio es esta, y ya dejar esos tabúes de que espero al fin de mes, y si me está yendo bien, lo voy y lo abrazo a José Luis porque mi pana me ayudó, pero si no me está yendo bien, estoy anotando a ver en qué se cayó José Luis o en qué falló José Luis para echárselo en la cara y decir que por culpa de él no pude vender, y eso no está bien. Y eso no está bien, yo estoy en contra de eso. Con eso cierro, la comunicación es clave. Vale.
José Luis. Mira, la comunicación es tan clave que yo tengo un ejemplo o un caso de éxito, que por lo menos así lo considero yo. Ujú. Yo en una empresa donde yo trabajaba, el gerente, el director comercial de esa zona tenía teníamos buena química, buen feeling, y el mes anterior, ¿sí? Nosotros, hoy es agosto, y en la quincena de agosto nos sentábamos en una reunión ampliada donde estaba comercial, donde estaba ventas, donde estaba marketing, donde estaba finanzas, donde estaba operaciones, y entrábamos a ver cuál era el plan comercial del siguiente mes. O sea, hoy estábamos viendo el plan de septiembre. Ok. Ahora, Cuando ujú. veíamos tan comercial, veíamos cuáles eran todas las iniciativas que ellos tenían. Entonces, recuerdo tanto, una variable que movía mucho el volumen era la entrega de crédito. Entonces, ¿qué ocurría? Muchas veces los comerciales decían, voy a entregar el crédito, pero nunca decían cuándo. Y el entregar el crédito se transformaba en un látigo para la operación impresionante. Y a veces venía el comercial y decía, oye, pero yo no lo entrego no porque yo no quiero, sino porque finanzas no me afloja el crédito. Finanzas me lo va a aflojar la última semana. Como estábamos en esta reunión ampliada, en ese momento se generaba el acuerdo y finanzas decía, ok, el crédito te lo voy a aflojar a partir de tal semana y te lo voy a aflojar en estos montos. De esta manera te voy a ejecutar el crédito. Eso se transformaba en un plan de ejecución de crédito. Entonces, ¿qué ocurría? Ese pico de demanda que generalmente ocurría cuando tú entregabas crédito se alisaba completamente en el mes. La comunicación era tan buena y tan efectiva que para esa época éramos la zona con mejores números en el país, porque realmente se sentía y se notaba esa comunicación y esa alineación alrededor de todo el equipo. Entonces, cuando me preguntas, oye, ¿qué tan importante es el proceso de comunicación? Yo me atrevo a contestar sin miedo a equivocarme que no es importante, sino que es vital, ¿sí? Y marca una gran diferencia entre exceder el desempeño esperado y vivir justificando mes a mes por qué no llegaste al número. Muy A bien. esto, lo que yo le agregaría solamente para cerrar en ese punto es cuando hay esas reuniones ampliadas, coros funcionales, donde estamos comunicando y planificando, nos estamos brindando la oportunidad, todos los que participamos ahí en la cadena, en conocer los procesos de cada uno. Entonces, empiezas a entender por qué crédito no entrega el crédito cuando tú lo esperas, por qué producción no tiene el producto cuando tú lo esperas, por qué compras no logra tener la materia prima o los materiales cuando se espera, y el entender todos esos lead time, todas esas esperas, genera una base de conocimiento que nos vuelve más eficientes. Dejamos de pensar en el yo para realmente pensar en equipo. Belleza. Aprovechemos los espacios cross-functional para Así es. enterarnos de las cosas. Y final de cuentas que el pilar Así es. sea pues comunicación abierta, como dice Andrés, conversaciones duras. Excelente, esto está bueno. Y se ve, y son de los primeros temas que al final por inercia, por principio, por formación, por técnica, los dos frentes de las compañías están muy alineados, donde la comunicación debe ser vital y le sumas un tema, ¿no? Operaciones te dice, aprovecha estos espacios para poder conocer qué sucede y conseguir acuerdos ágil. Y comercial te dice, hablemos la realidad, hablemos lo que realmente es. Gol. Ahora, si ustedes tuvieran si tuvieran la oportunidad por encima de este tema de la técnica, por este encima del principio de organización, que ustedes son muy expertos ahí, pero vámonos a hacer como un rol atrás, ¿no? De decir, si yo tuviera el chance de decirle en un espacio las verdades y lo que no debe hacer un área con otra, ¿qué le dirías, Andrés? ¿Qué le dirías a operaciones? Y ponte la camiseta y representando a toda esa gente comercial que a veces no lo puede decir porque es el director, que porque es el gerente o porque simplemente no le da ganas de no decirlo porque al final no le van a hacer caso, no va a generar un cambio y se desanima. Pero si en este momento tú representarías a esa gente de decirle a operaciones, ¿qué no debes hacer? ¿Qué le dirías? Mira, yo creo que lo voy a ver de una manera bastante sencilla, porque parte de la comunicación. Yo le diría a José Luis, o al área de operaciones, le diría, ¿sabes qué?
no me ocultes cualquier inconveniente que tengas en el proceso por tratar de taparlo. Si hay un problema, dímelo, no pasa nada y vemos la forma o de corregirlo o de modificar mi proyección de ventas si es que va a haber algún déficit, algún faltante, algo que no esté llegando. Oye, no llegó el empaque, no llegó, no me cumplió el proveedor, se me dañó una máquina de manera inesperada, porque a ver, yo sé que el área de operaciones no sale con la intención de decirte que no. Entonces, la típica que nos pasa, sobre todo, y lo digo por diferentes operaciones que me ha tocado ver a los latinos, es que mete la basurita debajo de la alfombra, tápalo y si nadie se da cuenta, no ha pasado nada. Cuando hay que ser frontal, Andrés, no vamos a llegar con el empaque. El lanzamiento se va a tener que postergar una semana más. Está bueno, o sea, está bien. ¿Era lo que esperábamos? No. ¿Nos preparamos para eso? Tampoco. No hay un plan B. Perfecto. Entonces hay que alinearnos con lo que tenemos en este momento. Básicamente para mí es tan sencillo como si tienes algún inconveniente, dímelo para poder tomar acciones inmediatas. No pongas los problemas debajo de la alfombra esperando que nadie se dé cuenta. Y si alguien se da cuenta, no, yo no fui, pues, o sea, que es la típica, ¿no? Para mí es tan simple como eso, que tiene que ver con el punto que hablábamos de la comunicación. Sin miedo, sin Sí. tapujos, chuta, es que el director es bravo y se va a enojar y el presidente también. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Tienes que decirlo, punto. Se acabó. El problema después va a ser más grande, desde mi punto de vista. Muy bien. Yo antes de pasar a José Luis, quiero que me ayudes a reforzar un poco más ese punto tan sensible que has tocado, donde a veces el temor a la a la promesa dada al cliente termina siendo parte de estos problemas, ¿no? Porque le temes a decir, oye, se va a retrasar el lanzamiento, se va a mover la fecha, no voy a cumplir con el pedido, a pesar que te lo prometí 4 veces, pero los problemas en planta son muy fuertes y volvimos a incumplir. Y al principio en el proceso, para conectar con ustedes chicos, lo que estamos hablando, por favor, conectemos, es, debo prometer con lo disponible. Y final de cuentas, si comercial lo sabe, ustedes que estamos estudiando supply, si comercial lo sabe a tiempo y lo está diciendo Andrés, es mejor eso a que lo tome de sorpresa. Mire que lo acabamos de corroborar. Y siempre se los he dicho, ¿no? En la parte donde calculamos el tema de abastecimiento, calculamos el OTIF y para qué nos sirve el tema de OTIF, porque debemos ser completos y a tiempo con el producto en el pedido. Aquí va un complementario, es el comercial quiere saber qué pasa, ya, quiere saber qué pasa, y si es fea la noticia, pero él quiere saber porque él va a tomar acción. Entonces, y comercial lidia con eso. Entonces, con esa observación, Andrés, complementa por favor, es, después que le dices, recibes esa retroalimentación negativa que no va a haber. ¿Cómo trabajas eso con tu cliente? ¿Qué haces? 3 acciones claves. Hablas con él, mueves el proyecto, le das regalías, no sé, yo no sé, pero ¿qué tú haces con esas malas noticias? Para O complementar y cerrar sea, este. yo creo que la comunicación transparente, a tiempo, sincera y con datos, sin tener que ahondar mucho, no, no es que se dañó la máquina rodadora, no tienes que llegar a ese nivel de detalle, pero si tú le hablas claro al cliente, y porque me ha pasado, cuando tú vienes con la verdad y dices las cosas, más allá de que el cliente se pueda enojar, entiende. Porque el cliente, a ver, no podemos partir de asumir que el cliente es tonto y que es un Exacto. niño de 6 años a que le dices, no, no, mira, aquí hay un chupetito y con esto te contento. No, si le dices al cliente, mira, tuvimos un problema en la planta, no vamos a poder llegar con el producto. Déjame, es más, ni siquiera no le des fecha. Yo siempre le digo a mi gente, no contesten en ese momento. Tómense el tiempo de decir, Ricardo, espérame un momento. En este momento tuvimos un problema en planta, no te vamos a poder entrar el producto. Y la típica es, igual, ¿y cuándo? Que estoy apurado, que tengo que vender. Sí, Ricardo, está bien. Mira, para no darte una fecha en la que no te voy a volver a cumplir, déjame indagar qué pasó, porque el primer mensaje ahorita es que hay un problema en la planta. Déjame averiguar la profundidad o la gravedad del problema para poderte reprogramar una fecha y ahí sí cumplir. Para mí es que ni siquiera es uno, dos, tres. O sea, si tú hablas claro a la primera, dices las cosas como son, más allá del enojo, claro, hay que tener mucho entendimiento en una cosa que es puntual. Si es que hay un problema específico, hoy, agosto, y te incumplí, está bien. Tú como cliente dices, chévere, está bien. ¿Cuál es mi misión? Sentarme con José Luis, trabajar y decir, bueno, ¿cómo podemos prever que esto no vuelva a suceder en septiembre? Porque riesgo de que pueda suceder hay. ¿Cómo podemos evitarlo?
No, pues nuevamente viene la comunicación. Conversamos, nos ponemos de acuerdo y ahí yo ya salgo al cliente. Tranquilo que en septiembre no va a pasar. ¿Por qué? Porque si le digo en agosto, discúlpame, me pasó esto, soy transparente, pero pasa en septiembre, pasa en octubre, la conversación se vuelve otra, ¿no? Ya el cliente pierde credibilidad en ti, tú pierdes imagen y simplemente te dejan de comprar y buscan otro proveedor. Así es la ley de la vida Bueno, y en la parte comercial. tengamos la actitud de hablar lo que es. Está bueno, Andrés. Me gusta mucho eso. José Luis, si tuvieras la oportunidad de decirle, representando a toda la gente de operaciones, a toda la gente de supply, de decirle a un comercial, ¿qué no debes hacer? ¿Qué le dirías? No me vendas sueños, no me vendas humo, véndeme planes, véndeme acciones, véndeme números, ¿sí? Realmente es feo decir, pero finalmente es la realidad. Muchos de los comerciales son especialistas en vender sueños y no acciones. Los sueños sin acciones, te insisto, es como un buen deseo que me lleva camino al infierno. Realmente un buen comercial lo que hace es vender un plan de acción. Esto es lo que voy a lograr y esta es la forma en que lo voy a lograr y esta es la forma en que voy a medir esa ejecución para poder lograr lo que estoy ofreciendo. Entonces yo lo que le diría al comercial es eso. Lo otro que le diría y va en línea con lo que dice Andrés. Oye, Ujú. cuéntame la escena. ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Sí? Porque el mercado también es dinámico. Oye, esperábamos en este mes vender mucho producto en la zona costera, pero no se está vendiendo. La zona costera es una zona muy sensible a la pesca y los cambios de temperatura que están existiendo en estos momentos en los mares provocan que la pesca sea muy baja o nula. Por tanto, no hay circulante y si no hay circulante, no van a comprar los clientes. Dicho eso, tú no estás diciendo deja de producir, pero estás levantando la mano y poniendo alertas de que muy probablemente te toca hacer una medición de la ejecución más cercana y más seguida para tomar acciones o cambios de timón a tiempo. Ay, de acuerdo. Buenísimo. Mira cómo conecta, chicos. José Luis está siendo claro. O sea, que háblame planes, dime números, dime Ujú. algo que yo pueda medir para ser mejor. Y es lo que hablamos de la excelencia, ¿no? Cuando estudiamos excelencia operativa o queremos hacer un dato mata criterio. Andrés lo dijo, hechos basados en datos. Entonces se va complementando porque al final son oportunidades que tiene cada área con su rol específico. Ventas tiene que vender, operaciones debe llevar eficiencia, mantener un costo del producto claro, pero estas discrepancias a veces donde rompen valor, la necesidad es clara de cada área. Ventas quiere saber qué pasa con lo operativo. Operaciones quiere saber cómo se desenvuelve el mercado, porque mientras más frecuente mide, mejor es. Entonces ahí va tomando forma la alineación y es lo que buscamos como cadena de suministro, como cadena de valor, como áreas involucradas, donde están las oportunidades disponibles, pero desconectadas. Entonces, esto, clarísimo cada uno lo que ha dicho, pero ahora yo quiero hacer un giro. Ya entendiendo cada área desde su punto de vista, y bueno, particularmente ustedes conocen toda la organización por su trayectoria, por su nivel de profesionalismo que tienen y por las oportunidades que han desarrollado. Pero ahora aquí hagamos un cambio de rol. Ahora José Luis es ventas y Andrés es operaciones. Conociendo esto, ahora, ¿cuál es la importancia que debe tener el pronóstico de ventas, la capacidad de producción y la comunicación interdepartamental? Pero ahora dímelo, José Luis, desde un punto comercial y Andrés, dímelo desde un punto de operaciones, para ver cómo ahora con esta nueva perspectiva debe ser importante para cada proceso. Eh, Como soy el comercial, me toca arrancar ahora y como Vale. arranco, te cuento qué es lo primero que debo hacer. Debo regresar a mirar a mi equipo de trabajo y decirles, señores, si el cliente es el dueño, necesito que ustedes realmente conozcan al dueño, vivan y sientan por el dueño para que la información que nosotros traigamos al negocio sea realmente alineada
realmente en línea con lo que está pasando en el mercado. Bien. Tenemos muchas veces comerciales que administran o gestionan la venta o desde un teléfono celular o desde un computador, donde todo está basado en el relacionamiento con el cliente y no con el mercado, viviendo y conociendo al consumidor, cómo se está comportando el producto, dónde están las oportunidades, de qué tamaño son esas oportunidades, qué está haciendo la competencia, qué está moviendo distinto dentro del segmento. Oye, en una tienda, competencia son todos los que llegan a venderle a esa tienda, porque todos luchamos por el mismo fin y por el mismo objetivo, que es el dinero que tiene el tendero. Entonces, yo sí tengo que preocuparme por qué está haciendo el lechero, qué está haciendo el panadero, qué está haciendo el de los enlatados, porque eso también me va a marcar una pauta de cómo se está moviendo el mercado y cómo estoy yo ejecutando o alineando mis estrategias comerciales o mi ejecución comercial con lo que el mercado está llevando. El ejemplo más sencillo, más palpable lo tuvimos, digo sencillo, y realmente fue un ejemplo muy duro, pero fue lo que ocurrió cuando vivimos la pandemia, ¿sí? Eso que todos llevábamos postergado, de conocer al cliente, de estar más cercano del consumidor, de llegar directamente al consumidor, de no depender de un tercero, de reducir la cadena de abastecimiento para tener una mejor comunicación y un mejor entendimiento y conocimiento de las necesidades del cliente, vivía postergado en el tiempo. Viene una pandemia, nos quiebra por completamente, nos quiebra completamente la forma de hacer los negocios. ¿Y qué terminó sucediendo? Hoy en día tenemos apps donde me están capturando permanentemente toda la información de qué quiero, qué consumo, cuándo consumo, de qué manera lo hago, etcétera, etcétera. Hay un conocimiento a nivel de consumidor mucho más grande que el que había antes. ¿Pero para quiénes? Para quienes dieron el golpe de timón a tiempo. Porque también Vale. hubieron muchas empresas que por las distintas condiciones o factores que sean, no alcanzaron a dar ese golpe de timón y terminaron muriendo en el tiempo. ¿Verdad? Y eso pasó en todo el mundo, ¿no? Sí. Aquí se lo comió el grande al chico por estos aspectos que dice José Luis. Dime, Andrés, ahora eres operaciones, desde tu perspectiva, todo lo que hemos hablado hacia atrás de planificación, comunicación, capacidad de producción ahora, ¿qué es lo relevante ahora como operaciones? Listo. A ver, como operaciones, yo lo primero que haría es, se viene el último semestre, ¿no? O el último trimestre. Pensemos en los últimos 4 meses del año: septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ya agosto estamos más cerrándolo que iniciándolo, así que hablemos de los últimos 4 meses. Entonces, lo que le diría es, mira, mi planificación de producción, de acuerdo a las iniciativas de marketing, de esto y de lo que tú dices que se va a proyectar, y de trade y las promociones, yo tengo mi capacidad de producción, es esta. Esta es mi funda llamada capacidad de producción. Yo tengo para entregarte este producto. Tiempo, forma, salvo que venga otra pandemia, venga la planta, se queme, se dañe o pase algo. Pero ahorita yo tengo para responderte por esto. De la misma manera te lo pido a ti. Tenemos tanta data de mercado. Tenemos tanto hoy con la inteligencia de mercado, el Big Data, y que el Tableau, y si no es Tableau, que es BI, Power BI. Tienes tanta información como lo hemos venido conversando. Lo que te pido es que no me vendas humo. Ah, Dime genuinamente lo que puedes lograr. Que no nos dejemos, y llámalo al director y conversemos con el director, y llámalo al presidente, al comercial, trae la cabeza comercial y pónmelo aquí y veamos. No te voy a pedir que vendas 2.000 si en tendencia, a través de los años, a través de este último año, con toda la data, venta diaria, promedio, no estás llegando ni a 800. No me digas que vas a vender 2.000 mensuales. ¿Qué vas a hacer para vender esos 2.000 mensuales? ¿Qué te está diciendo el mercado sobre la capacidad misma del consumidor de adquirirte esos 2.000 mensuales? Si el consumidor y el mercado te viene pidiendo 800, ¿de dónde vas a generar esa demanda? Seamos francos.
Queremos vender lo que no pudimos vender a inicios de año. Sí, pero esto no es una lata de sardinas que la metes a presión y vas a meter el volumen en las tiendas. No va a pasar, no va a rotar. Seamos francos. Yo ya te fui franco, te dije, esto es lo que yo te puedo entregar en demanda, en producción. Esto es lo que yo te puedo entregar. 100% convencido. ¿Qué es lo que tú puedes mover? ¿Tú puedes mover más? Bueno, pues hacemos un esfuerzo, replanificamos. Pero que sea genuino. Hay mucha data que ya está. Entonces, básate en esos datos, porque una golondrina no hace verano. Pregunta en más tiendas, averigua, ten una base estadística decente para decir qué está pasando en el mercado y yo te creo y te apoyo. Es lo único que yo le diría. Bueno, una serie de cosas, ¿no? Pero sí, en un No, no, pliego no. petitorio. Al final, la perspectiva cambia. Mire, es que lo bonito de planear integrado, y ahí vamos a ir cerrando, que ha sido muy interesante todo lo que hemos podido levantar como información y va a ser valiosísimo porque al final son puntos de vista con casos reales y ustedes que conocen muy bien el proceso, lo administran bien y lo llevan a hablar de cosas que deben resolverse. Y si tienen la madurez ejecutiva, persona, un buen nivel de comunicación, puede ser que sea una fricción al inicio, pero teniendo claro el final de que deben colaborar o tener claro el principio de colaboración, sale algo positivo y no rompen valor. ¿Que pierden una oportunidad al inicio? Puede ser, porque al final de cuentas esto también es una convivencia, ¿no? Aprendes a convivir en el proceso para que al final esto fluya y funcione y las personas son claves. Está bien, y miren cómo chicos esto hace una relación de lo que estamos aprendiendo, una relación de los casos de negocios que hemos estudiado, porque al final ese hacia nos lleva. ¿A qué nos lleva? A que a pesar que el de operaciones es muy experto en eficiencia, modelos, controles, mediciones, administración de equipos, y comercial es muy experto en estrategias, introducción al mercado, lanzamiento de productos, conoce estudiar el comportamiento del consumidor, un índice de precios. Todo eso que está involucrado en una administración de un negocio termina necesitando siempre un centro que los ayude a liberar ese tiempo de reproceso, de discutir de cosas que ellos lo conocen y lo pueden hacer. Pero sabes que el director o el responsable del área no va a ir a sentarse para hacer los numeritos o no va a ir a sentarse a decirte cómo debes llevar el tema en la parte operativa. Él está para hacer estrategias, pero no desestimen su conocimiento operativo porque, como lo acabamos de mostrar, saben claramente. Entonces confían en el centro del proceso, que tenga un gente que conozca el negocio y pueda tener esa habilidad de llevarlos a colaborar. Y eso es lo que al final de cuentas el SNOP consigue, el IDP llega a una compañía a hacer, porque tenemos expertos ejecutando, tenemos expertos administrando recursos, pero necesitamos la guía que nos lleva a esa transparencia, que nos diga exactamente y sin temor a decirlo, no va a haber producto, o sin temor a decirlo, como dijo José Luis, en su última parte, conozcamos al consumidor y sabes que la oportunidad que tú dijiste en el inicio del presupuesto, esos $3 millones, es 1 millón. ¿Cómo así? ¿Vamos a entregar 2 millones menos de resultado de la compañía? Pues sí, pero el tema no termina ahí. Y lo dijo José Luis Caro y Andrés después lo confirmó. Ahí detectamos la verdadera oportunidad, pero ahora ¿qué hacemos? Y ese qué hacemos en colaboración es más importante. Así que se cumple el principio y a veces no se necesita, chicos. Y lo confirman dos expertos, dos samuráis, como lo dije al inicio, y tan expertos en cada uno de sus temas y conocen muchos más. Y así que también en esta parte del video, abajo van a tener los contactos de ellos, porque son coach alto nivel, si quieren llevar a cabo una formación más técnica y sobre todo hacerlos mejor profesionales y mejor personas. De la que yo siempre he dicho, siempre necesitamos un coach, alguien que nos guíe. Andrés y José Luis, Andrés primero, palabras finales, amigo, y que antes de agradecerte por este tiempo y lo valioso que nos ha entregado a la comunidad, a los chicos, a los planeadores, para que sigan fortaleciéndose. Un mensaje final, amigo, y después José Luis. Muchísimas gracias, Ricardo. No, pues gracias por la invitación, gracias por ponerme con un crack y un amigo, más que fue hasta mi jefe, pero más que jefe, amigo durante todo ese trayecto, a José Luis. Mira, yo creo que hay que mejorar, hay que hacerlo obvio, hay que mejorar la comunicación. Hay que hablar sin miedo, hay que hablar sin tapujos. Y ojo, hay que saber decir las cosas. El decirlas bien de manera directa no implica tener que decirlas de manera fea.
El cómo se puede manejar muy bien, pero no hay que dejar el qué, que es decirlo. Hay que decir las cosas. Si mejoramos la comunicación, nos sinceramos en nuestros propios limitantes, en nuestras capacidades, en nuestros promedios, si vemos la data y sobre esa data construimos, el margen de error se reduce muchísimo. Comunicación basada en hechos y datos, de manera formal, frontal. Punto. Excelente. José Luis, Ricardo, agradecerte por la invitación una vez más. Eh, Realmente contento de compartir con ustedes dos. Contigo y con Andrés me une más que una experiencia profesional en la cual participamos en algún momento, realmente haber desarrollado una amistad que a lo largo de los años se ha mantenido y que finalmente es lo que queda. excelente. Uno puede terminar siendo pasajero en las empresas y realmente es así, pero lo que queda es lo que estamos viendo aquí, la amistad y ese deseo y esa voluntad por ser mejores profesionales, ser mejores personas día a día. Entonces realmente me complace compartir con ambos. Entrando en materia, hay dos temas que creo que no los tratamos o no tuve la oportunidad de decirlos y que creo que son claves. Excelente. Tú dijiste en algún momento de la intervención, una golondrina no hace verano. No me acuerdo si lo dijiste tú o lo dijo Andrés, o yo me lo Sí. imagino. Pero finalmente, ¿qué ocurre detrás de eso? Podemos estar queriendo alinearnos, podemos estar queriendo hacer muchas cosas, pero estos procesos no funcionan si no tenemos al padrino indicado, ¿sí? Si no hay padrino, no hay bautizo. Y ese padrino, el llamado a ser ese padrino dentro de todo este proceso al interior de la organización, siempre va a ser la alta dirección, siempre va a ser el gerente general, el presidente ejecutivo, el director del país, tantos nombres nuevos que encontramos para esa posición hoy en día en las empresas. ¿Verdad? Pero finalmente, él debe ser ese padrino que inicie o por donde converja todo ese embudo, donde todos vamos a entrar muy disparados por todos los bordes y él con esa evangelización o con ese primer impulso es el que va a llevar a que todos nos centremos en lo realmente importante y empecemos a trabajar en equipo. Entonces, es extremadamente importante lograr eso. Dicho eso, entonces también es válido decir, oye, si una golondrina no hace verano, cuando la organización no está preparada, no tiene el nivel de madurez, y cuando hablo de la organización hablo de los líderes, porque los líderes son quienes arrancan y empujan todo este proceso. Si no están preparados, si no están listos, vas a hacer lo mejor que puedas hacer. De acuerdo. Y eso no debe llevarte ni a la frustración, ni a sentir que fracasaste de alguna manera, porque estos procesos son de personas, ¿sí? Muy Son bien. procesos liderados por personas y hay que entender que no siempre las organizaciones están en ese punto para dar ese brinco, para dar ese salto. Finalmente, es un salto que sí o sí hoy por hoy hay que darlo cuando estamos hablando de una industria 4.0 más alineada, conocer al consumidor, más cercana al consumidor, etcétera, etcétera. Pero eso va a marcar la pauta y está marcando la pauta de las empresas que van a continuar y las empresas que van a continuar desapareciendo poco a poco. Es un tema de velocidad al cambio o de respuesta al cambio, más que un tema de tamaño. Si no, veamos cómo la pandemia provocó que muchos cocineros de casa que vieron la oportunidad de ofrecer servicios desde su casa, hoy por hoy han montado lindos y grandes restaurantes y han empezado con emprendimientos muy interesantes, ¿sí? Sí. Aquellas personas con conocimiento y no se decidían porque no tenían tiempo a generar o a usar una plataforma para compartir ese conocimiento, para explotar ese conocimiento, en pandemia lo hicieron y hoy en día son influencers que monetizan el conocimiento. Siempre hay oportunidades, Ricardo, o sea, Sí, estoy de acuerdo. es importante darle un marco un poquito más amplio a la simple operación, porque
A veces, si nos centramos solamente en el querer en términos de operación o de lo que yo puedo hacer, al dejar por fuera estos otros elementos, puedo verme frustrado, puedo verme cansado, puedo verme incomprendido y realmente no debemos permitir eso. Debemos entender que estos son procesos liderados por personas y a veces las organizaciones no están en ese nivel de madurez en términos de liderazgo, en términos de procesos, para poder migrar o para poder avanzar a donde el mundo hoy en día nos exige. Bien. Yo lo tengo un poco como una reflexión interesante que José Luis lo ha llevado a otro nivel, ¿no? Y está apuntando a la cabeza, ¿no? Eso, final de cuentas, para el operativo o para el profesional táctico, yo le digo siempre a los mandos medios, termina siendo un reto, sobre todo en empresas que no tienen ese gobierno corporativo o prácticas internacionales que nos llevan a una creencia falsa de decir, es que así se lleva, es que donde manda capitán no manda marinero. Y final de cuentas son creencias que tú las adoptas por alguna razón donde estás laborando, estás llevando. Y esos son los casos reales que uno como experto o temas que vas a implementar debes darle la vuelta y topar ese punto sencillo. Toparlo al padrino, como dice José Luis, termina siendo un gran reto, pero le das la vuelta. Entonces, tengan la plena seguridad que de quien se atreve a darle la vuelta a eso, como dijo José Luis, tiene un espectro mucho más amplio de oportunidades. Dar el paso puede ser quizás para ti que estás viendo ahora el tema y lo estamos hablando, es riesgoso, sientes que vas a perder, sientes que puedes meterte en un problema. Entonces, tranquilo. El, el paso dado, después, si eso sucede, es mucho más amplio el espectro de oportunidades que puedas tener y adelante. Porque como dice José Luis, somos pasajeros. Lo importante es la esencia y el ser como tal. Y José Luis, tampoco quería pasar sin agradecerte, hermano, por el tiempo y lo que siempre compartes a tu estilo, la neta del planeta, yo digo, para que la gente siga formándose y tome esos principios que impartes tú como profesional. Y te deseo, Andrés y José Luis, todos los éxitos posibles, amigos. Creen de su día el mejor y gracias otra vez por estar acá. Vamos a dar este contenido de valor a cada uno y tú que llegaste hasta el final del video, muchas gracias y no te vayas sin dar clic acá, campanita, follow en el canal que vamos a seguir haciendo debates interesantes. Muchas gracias a todos. Gracias Andrés, gracias José Luis nuevamente. Muchas gracias a ti. Gracias, Ricardo. Bye. Un abrazo. José Luis, Chao. un fuerte abrazo. Ricardo, muchísimas gracias. Chao, chao.